¿Podemos dividir o segmentar redes en Asus para hacer una red muchísimo más segura y muchísimo más funcional? ¿Sabes qué es Asus Smart Home Master? El router es el corazón de la red, es lo más importante porque tened en cuenta que es el enlace entre nuestra red y el exterior, es lo que va a tener que gestionar toda la red, y Asus, a través de Asus Smart Home, ha creado un sistema muy potente, muy sencillo de configurar, de tal manera que vamos a poder segmentar la red, vamos a poder securizarla. Lo ha hecho de una manera muy sencilla, como vamos a ver ahora, porque hoy os voy a explicar paso a paso cómo configurar Asus Smart Home y vais a ver que podemos hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque ha hecho una cosa tan sencilla como dividir la red en diferentes redes, pero a cada una de estas redes le asigna una función, que son las funciones que típicamente tenemos dentro de una casa, dentro de una red, porque hoy en día con la domótica y con la cantidad de elementos que tenemos conectados es muy importante dividir una red para darle seguridad. Eso es algo que se venía haciendo ya desde hace mucho tiempo a nivel profesional dentro de las empresas, pero hoy en día tenemos muchísimas casas que tienen tantos dispositivos como podía tener una oficina hace muy poquitos años. Y luego está el tema de las VPNs, que cada día van a tener más importancia por temas de privacidad y temas de seguridad, y todo eso se hace de una manera muy eficiente, de una manera muy sencilla, con un par de clics. Y luego, para los que tengamos un router como estos, que sean un Wi-Fi 7, que ya tiene lo que se llama el MLO, Multilink Operation, pues bueno, también ha creado una función especial para que los dispositivos que también sean Wi-Fi 7 se puedan conectar al router mediante este protocolo, porque es muy eficiente. Asus Smart Home Master está presente en los últimos routers de Asus, bien sea de gama de entrada o bien sean ya de gama alta, como pueden ser estos, y también sean routers individuales o también como estos que sean una red mesh Wi-Fi. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, como os mencionaba antes, básicamente consiste en dividir la red en diferentes redes. Cada una de estas redes va a tener una función específica, que son las funciones típicas que tenemos dentro de una casa, como puede ser la red de invitados, como puede ser, por ejemplo, la red de los niños, como puede ser el IoT, porque cada día tenemos más dispositivos conectados, y lo que vamos a hacer es que cada dispositivo, cada elemento de esa red, cuando se vaya a conectar, se va a conectar a su red, y además esas redes van a ser individuales. Aquí tengo la configuración del router, como podéis ver es un BT10, un Zen-Wi-Fi BT10. Lo tengo configurado conectado directamente a la ONT y mirad, tiene dos nodos. Si me vengo a iMesh, aquí lo podemos ver, tengo uno en el salón, otro tengo en la buhardilla. El del salón tiene 5 clientes, 5 dispositivos conectados, y el de la buhardilla tiene 3. Bueno, aquí estarían todos los dispositivos. Y aquí está lo importante, mirad, si me vengo a red, aquí veo la red principal que he configurado, que la he llamado así, Zen-Wi-Fi BT10, igual que el router. Y aquí, como podemos ver, tengo ya separado, ya básicamente como si dijéramos por funciones, los tipos de red que puedo configurar. Aquí tendría la red de invitados, como todos sabéis es para cuando tengo invitados en casa para darles acceso a internet. Aquí podría configurar una red para los niños, una red infantil, la red específica para el IoT, es decir, para todos los dispositivos conectados. Y después, como vamos a ver luego, tengo una red VPN. Esto nos puede venir muy bien, y más hoy en día con todos los bloqueos que hay en España de la liga, con todos los problemas que tenemos. Y después aquí tendríamos lo que se llama el MLO, que básicamente sería esto de aquí, mirad. Aquí tengo MLO. ¿Y qué quiere decir MLO? Pues bueno, como ya está explicado en el vídeo, es que básicamente dos dispositivos a través de Wi-Fi 7, porque esto está solo para Wi-Fi 7, básicamente se pueden conectar a través de varias frecuencias. Evidentemente estos dispositivos están conectados entre sí a través de MLO, porque es la manera más rápida y porque los dos son Wi-Fi 7, pero esto mismo lo podemos hacer aquí para que los dispositivos clientes, es decir, para que los teléfonos móviles, los ordenadores, se conecten también a través de MLO. Y lo podemos ver muy bien aquí, porque yo en la red principal veo que me puedo conectar en los 2,4, en los 5 y en los 6 GHz. En la de invitados lo he configurado en 5 GHz. El IoT, como todos sabemos, va siempre en 2,4, pero el MLO no aparece en ninguna de las frecuencias. ¿Por qué? Porque engloba las tres. ¿Cómo divide o cómo segmenta las redes Asus? Pues muy sencillo, a través de las famosas VLAN. Tú no tienes ni por qué saber qué es eso, es algo que se utiliza desde hace muchísimos años a nivel empresarial. Imagina una empresa, una oficina que tiene un departamento de ingeniería, un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad. ¿Qué es lo que se hace? Se crean diferentes redes, de tal manera que son redes aisladas. Cada uno de esos departamentos no va a ver los recursos o no va a ver los equipos que hay conectados en cada una de ellas, y van a funcionar como redes totalmente independientes.
¿Qué es lo que ha hecho Asus? Pues eso mismo, pero a nivel doméstico, por eso ha creado esos perfiles que hemos visto antes, que son unas redes que son ya más de uso doméstico, se hace a través de las famosas VLAN, pero realmente tú no tienes ni por qué saber qué es una VLAN ni nada de eso. Lo que hace es segmentar la red y vais a ver cómo lo hace de una manera muy transparente y que bueno, tú realmente sin saber nada de redes vas a poder hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a verlo. Y algo muy importante, la segmentación, porque como podemos ver aquí pone VLAN 52, VLAN 53, VLAN 56. ¿Qué quiere decir esto? Que estas redes son redes independientes entre sí, también independientes de la red principal y que están en un segmento de red diferente. Vamos a verlo. Como podemos ver, yo ahora estoy conectado con mi ordenador a la red principal, a BT10, y estoy conectado en el segmento 1, es decir, estoy conectado a un router que está en la 192.168.1.1 y a mí me ha dado la IP 1.88. Pero ¿qué ocurre si yo me conecto, por ejemplo, a esta red de aquí, a la Zenwifi IoT? Vamos a verlo. Yo me conecto a la IoT y ahora, como podemos ver, el router está en la 192.168.53.1 y a mí me ha dado la IP la 53.238. ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos que se conectan a la red IoT no van a tener visibilidad con los dispositivos que estén aquí. Y ahora para que veáis que las redes realmente sí que están aisladas, que no tienen conectividad una con otra, algo que es muy importante para que si por ejemplo tienes un problema en una de las redes, por ejemplo en el ordenador del niño que se te ha infectado porque ha descargado algo que no tendría que descargar, que no te llegue al resto de las redes, o por ejemplo en la domótica, que si algún firmware de algún dispositivo que has comprado no se ha actualizado y tiene cualquier problema, no afecte al resto de las redes, vas a ver cómo vamos a hacer un ping y vais a ver cómo realmente esas redes están incomunicadas y que es lo que se llama redes aisladas. Venga, vamos a verlo. Yo veo aquí que este ordenador está en la 1.76, el MacBook Pro lo tengo en la IP 1.76. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ping a esta IP de aquí a ver si tiene conectividad. Para lo cual abro la terminal, lo voy a poner esto más grande, voy a poner el texto más grande y ahora hago un ping a la 192.168.1.76. Le doy y como vemos no hay ping, da error, no tengo ping. Lo voy a parar, por lo cual vemos que son redes aisladas. Si yo me conectara, en este caso, a MLO, ahora estoy en la 56, en el rango 56, y me ocurriría exactamente lo mismo. No tengo ping, no tengo conectividad. Es decir, los dispositivos que están conectados en estas redes no se ven entre sí, están aislados. Ya hemos visto que es muy fácil aislar las redes, que un dispositivo de una red no puede ver otro dispositivo de otra red, pero dentro de la propia red, evidentemente, todos los dispositivos sí que se pueden ver. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que tú quieres que dentro de esa misma red los dispositivos tampoco se vean. Es decir, tú no quieres que un dispositivo sepa que hay más dispositivos dentro de la red o qué dispositivos hay dentro de la red. Imagínate, por ejemplo, en la red de invitados que, pues, evidentemente, los invitados van a poder tener acceso a Internet, pero no quieres que un invitado pueda ver el resto de los dispositivos que hay dentro de la red. O, por ejemplo, en domótica exactamente lo mismo. Es muy habitual que un dispositivo domótico escanee la red en busca de otros dispositivos, que es una información muy importante para el fabricante. Esa información se envía al fabricante y tú no quieres que un dispositivo vea el resto de los dispositivos, que no sepa cuántos dispositivos hay en la red y que no tenga conectividad con el resto de los dispositivos. ¿Eso cómo se hace? Se hace de una manera muy sencilla, se hace con un simple clic, así que venga, te lo voy a mostrar. Y algo que también es muy importante es que, por ejemplo, en la red IoT, en cualquier red es lo mismo porque todas se configuran exactamente igual. Y si me vengo a configuración avanzada, aquí lo tengo. Definir AP aislado. Sabemos que la red IoT no se ve con la red invitados, la red de invitados no se ve con la de Zenwifi BT10, entre las diferentes redes no se ven, pero si esta opción la marco, también lo que voy a hacer es que los dispositivos entre sí dentro de la misma red no se vean. Ya hemos visto que podemos aislar las redes, que podemos separarlas, y hemos visto que también dentro de una misma red podemos aislar los dispositivos, pero ¿qué ocurre? Que hay veces que por el motivo que sea nos interesa que dos redes se vean entre sí o tres redes se vean entre sí. Eso también ocurre a nivel empresarial, que se dividen las redes, pero por lo que sea hace falta que una red pueda ver a otra red. ¿Eso cómo se hace? Porque por definición una VLAN está aislada, una VLAN o una red segmentada es independiente y no puede ver al resto de las redes. ¿Cómo se hace? Se hace a nivel
nivel de router. Internamente del router tú sí que puedes unir varias redes y hacer que una se vea con otra. Eso a nivel profesional es relativamente complicado, pero en el caso de Asus es muy sencillo. Como todo hasta ahora en este sistema se hace con un simple clic. Venga, te lo voy a mostrar. Aunque estas redes están aisladas entre sí, porque como hemos visto, esta está en la VLAN 52, esta en la 53, esta en la 56, no se pueden ver entre sí. Si quisiéramos, sí que lo podríamos hacer. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Me vengo, por ejemplo, a la red de invitados y aquí está, acceso a intranet. Si lo marco, me dice que es para que haya tráfico entre las diferentes redes y vamos a ver cómo se hace. Abro el desplegable y aquí, como podemos ver, ya me dice si quiero que la red de invitados también tenga visibilidad con la red principal, con IoT o con MLO. De tal manera que si yo ahora marcara red principal y MLO, los dispositivos que hubiera en estas redes entre sí sí que tendrían visibilidad, porque voy a unir estas dos redes. Vamos a verlo. Le digo a aplicar. Me conecto, como podemos ver, a la red de invitados. Estoy en la red 52, lo que sea, aquí está el router 192.168.52.1. Teóricamente no tendría que tener conectividad con los dispositivos que estuvieran en la red principal, pero vamos a verificarlo. Al igual que antes, vamos a intentar conectarnos ahora sí a una red que está en otro segmento, en otra red que está en la 176, que ahora sí que tiene conectividad. Son redes diferentes, pero yo las he conectado entre sí. Y lo mismo nos ocurriría con MLO. Yo, si quisiera, podría decirle que, pues bueno, que tuviera conectividad con la red de invitados, con IoT, con la que yo quisiera. Y ahora vamos a crear una red desde cero para que veáis que es muy fácil. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la red infantil. Vais a ver que tiene adware y otras cosas que son muy importantes. Y bueno, el resto de las redes se crearían exactamente igual. Así que venga, vamos a verlo. Vamos a crear una red. ¿Qué nos quedaría? La red infantil y la red VPN. Vamos a crear la red infantil, así le damos un nombre, ponemos una contraseña, ya directamente me aparece una programación horaria. Si quisiera podría ampliarlo, una programación para que esté activo en ciertas horas porque es para los niños, yo de momento la desactivo. Y adware es un bloqueador de contenido, de tal manera que es tan sencillo como darnos de alta en adware y loguearnos aquí. Aquí podríamos agregar perfiles, o bueno, como yo ya tengo un perfil, lo marcamos y ya está. Y ahora le daríamos a aplicar, pero vamos a ver más configuraciones. Aquí tenemos para configurarlo en qué frecuencia queremos que funcione, en 2,4, en 5, en 6 o en las 3 a la vez. Aquí para qué nodos quiere que se conecte, el del salón y el de la guardilla. Como es lógico, dejo los dos porque quiero que tenga conectividad en toda la casa. Si quisiera podría limitar el ancho de banda, bueno, no lo voy a hacer. Y luego algo que también es importante es esto de aquí. ¿Cómo lo podemos configurar? Pues que tenga acceso a la red principal, es decir, que pueda ver cualquier elemento de la red principal, o si es un niño y no nos fiamos de que descargue basura en el teléfono, en el ordenador, de que pueda tener el equipo infectado y no queremos que esté en la misma red que nosotros, desde aquí podríamos decirle que cree una subred diferente. Y le digo a aplicar. Ahora llega un apartado que para mí cada día es más importante dentro de un router, que es el tema de las VPNs. ¿Por qué? Porque si sigues este canal te habrás dado cuenta que hablo mucho de privacidad, hablo mucho de seguridad, y ya sabéis que también he dado bastante caña con el tema de la liga, con el tema de los bloqueos de las operadoras. Cada día es más importante tener una VPN, y algo muy importante, que esta VPN esté dentro del router. ¿Por qué? Porque hay dispositivos como un teléfono móvil que puedes configurar un VPN y sí que puedes salir a través del VPN, pero en una televisión o en muchos dispositivos no se puede hacer. Y luego tiene el problema de que tendrías que ir dispositivo por dispositivo configurando la VPN. ¿Qué es lo que se hace? Se configura el router como cliente VPN, de tal manera que el router ya tiene salida a través de la VPN y cada dispositivo que se conecta al router va a salir a través del VPN sin tener que configurar nada más. Con configurar el router ya lo tenemos. Como es lógico, en Asus también podemos configurar la VPN tanto como cliente como servidor. Nos vamos a centrar en la parte de cliente, que es lo que os acabo de comentar. Se hace a través de Asus Smart Home. ¿Y cómo se puede hacer? Se hace de dos maneras. Una que sería configurar la VPN dentro de una de estas redes que hemos creado. Podríamos decir que una de las redes o varias de las redes tengan acceso a ser cliente VPN, o también podríamos crear directamente una red exclusivamente solo para eso, una red para que haga de cliente VPN. Así que venga, vamos a ver el primer caso.
podemos hacerlo de dos maneras. Uno que es crear una red VPN, ahora lo vamos a ver, o si no, en cualquiera de estas redes podemos crear una red VPN para que se conecte y salga a través de una VPN. Previamente, evidentemente, tenemos que configurar el router como cliente VPN. Yo me vengo aquí a VPN. Aquí sería para configurar el servidor. Yo tengo configurado un servidor de WireGuard, de hecho tengo conectado ya un teléfono móvil, pero aquí en Fusion VPN sería para que el router funcionara como cliente. Aquí yo he configurado dos VPNs, una con nodo de salida en España, la otra en Francia. Voy a activar, por ejemplo, la de Francia. Ya está conectado y ya tengo salida a través de Francia. Y vamos a verlo. Me vuelvo a red. Y ahora puedo coger una red cualquiera de estas. Por ejemplo, voy a coger la de los niños, la de Zen Wi-Fi. No tendría mucho sentido hacerla en la de los niños, pero bueno, la marco aquí. Y aquí tengo VPN, de tal manera que si yo marco aquí VPN y la activo, ya me da a elegir a través de qué VPN de las que tengo configuradas quiero salir. En este caso voy a marcar Francia, le daría a aplicar y ahora todos los dispositivos que se conecten a esta red van a salir a través de la VPN, en este caso con un nodo en Francia. Vamos a verlo. Aquí lo podemos ver, ya estoy como cliente VPN en esta red. Y lo más habitual, a mí lo que más me gusta es crear una red específicamente para VPN, es decir, yo creo una red que la puedo llamar red VPN como me dé la gana, y cuando yo quiera acceder a través de la VPN o que un dispositivo acceda a través de la VPN, directamente le digo que se conecte a esa red, que se conecte a la red VPN. Vamos a ver cómo es la configuración, porque si habéis entendido cómo se hace antes, ahora es exactamente lo mismo. Venga, vamos a verlo. ¿Y cómo lo podría hacer también? Pues creando directamente una red VPN. ¿Cómo lo haría? Pues muy sencillo. La marco, le pongo un nombre, así, Zen Wi-Fi VPN, le pongo una contraseña, le digo a través de qué VPN quiero salir, en este caso la de Francia. Si no, le daría aquí a configuración y me llevaría a la configuración. Si quisiera, marcaría también aquí el servidor VPN de WireGuard. Ahora sí sería como servidor. Y si me vengo a más configuraciones, aquí elijo en qué frecuencia quiero trabajar, en qué frecuencia quiero operar, en 2,4, en 5 o en todas. Pues bueno, lo voy a dejar en 6 GHz. A través de qué nodos quiero salir, yo siempre marco los dos nodos. Si quiero limitar el ancho de banda, si quiero hacer una programación horaria, en este caso no tiene mucho sentido. Si quiero que esté dentro de la misma red que la principal o en otra red. Si quiero activar AdWords, bueno, esto ya las configuraciones de siempre y ahora ya le daría a aplicar. Me vengo a otro ordenador porque lo he configurado en los 6 GHz y vamos a hacer la prueba. Ahora estoy conectado a la Zen Wi-Fi BT10 y vamos a ver cuál es mi IP. Geocalizar. Me dice que mi IP es esta, que es la que ya sabíamos que tengo en España, y si le doy a geolocalizar, bueno, me dice que estoy en Zaragoza. ¿Y ahora qué ocurre si me conecto, en este caso, a la VPN? Aquí, Zen Wi-Fi VPN. Le doy a conectar, ya está. ¿Y qué ocurre si ahora le doy a refrescar? Que ahora me dice que estoy en esta dirección, en la 84, lo que sea. Si le doy a geolocalizar, aquí está. Ahora me dice que estoy en París, aquí lo podemos ver. Me dice que estoy conectado a través de Francia. Bueno, aquí tengo los datos de la conexión, pero el caso es que ahora, en el momento que ya me he conectado, como podemos ver, a Zen Wi-Fi VPN, ahora salgo a través de una VPN que en mi caso está en París. Como habéis visto, Asus Smart Home Master es muy potente, es muy configurable, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Y cuál es la única limitación que tenemos? Pues bueno, la única limitación son las frecuencias. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque las frecuencias, ya sabéis, los 2,4, los 5 y tal como en este caso los 6 GHz, los routers que tengan los 6 GHz, están limitadas por el hardware, están limitadas por el número de antenas que tengamos, de tal manera que no vamos a poder meter todas las frecuencias en todas las redes que hayamos creado, si es que hemos creado las 6 redes que se pueden crear. Estamos limitados, vamos a tener que elegir. Hay algunas que no es problema porque, por ejemplo, la red de IoT funciona solo en 2,4 GHz, nunca se configura ni los 5 ni los 6 GHz. Y en el resto de las redes vamos a tener que elegir porque no vamos a tener un número ilimitado de frecuencias de 2,4, de 5 y de 6 GHz para las 6 redes. Lo vais a ver de una manera muy sencilla, vamos a estar limitados por el hardware, así que venga, os lo voy a mostrar. Y luego finalmente deciros que en este caso es un tribanda, que tenemos las 3 frecuencias 2,4, 5 y 6, que luego además tenemos muchas redes porque tenemos Star 5 más la principal, tenemos 6 redes, pero no podemos configurar todas las frecuencias en todas las redes. Tenemos un número limitado y mirad, yo aquí tengo la frecuencia de 2,4 en 1,
2, 3 y luego aquí en 4 redes. Me ocurriría lo mismo con la de 5. La de 5 la tendría en la red principal, la tendría en la de invitados y luego, por supuesto, en el MLO que están todas. ¿Qué ocurre si yo ahora intento, por ejemplo, en esta Zen Wi-Fi, que es la de los niños, colocar la frecuencia de 5? Pues vamos a probar. Yo ahora le digo 2,4 y 5 GHz y aquí ya en aplicar no me sale. ¿Por qué? Porque ya no puedo colocar ninguna frecuencia más de 5 GHz en ninguna red, porque por decirlo de alguna manera las tengo ya todas copadas. En 5 GHz me admite 3 redes y después en 2,4 me admite 4. 1, 2, 3 y MLO 4. Y los GHz que me admite también 3. Y bueno, con este vídeo yo creo que ha quedado bastante claro que Asus Smart Home Master es muy potente, ha quedado muy claro que podemos darle muchísima seguridad a la red porque cada día tenemos más elementos dentro de una red en una casa. Hoy en día en una casa se tienen muchísimos elementos conectados y bueno, yo creo que la seguridad por segmentación, como ya vengo diciendo desde hace muchos años, desde hace muchos vídeos, es muy importante. La gran diferencia es que hasta ahora era una cosita complicada que se hacía solo con routers profesionales y ahora eso ya ha llegado a un router doméstico, pero evidentemente de una manera que, sin ser un experto en redes, lo puedas configurar de una manera rápida y sencilla. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.